En el México de antes, los dichos eran parte del día a día. Se escuchaban en las cocinas, en los patios, en las charlas de los abuelos y hasta en los mercados. Eran frases cortas, pero llenas de sabiduría, humor y experiencia, que enseñaban lecciones sin necesidad de sermones. Hoy muchos de esos dichos han quedado en el olvido, reemplazados por expresiones modernas o extranjeras. Sin embargo, cada uno guarda un pedacito de nuestra cultura y de la forma sencilla en que la gente entendía la vida. A continuación te presento 16 dichos que ya casi no se escuchan, pero que siguen teniendo un mensaje tan verdadero como el primer día que se dijeron. Número 16. El dicho, el flojo y el mezquino andan dos veces el camino. Es una frase popular muy usada por los abuelos para enseñar el valor de hacer las cosas bien desde la primera vez. Su origen está en la vida cotidiana de los pueblos, donde la gente acostumbraba a reparar, construir o trabajar con sus propias manos. Cuando alguien hacía las cosas con flojera o usaba materiales baratos, al poco tiempo tenía que repetir el trabajo o gastar más dinero. Por eso se decía que el flojo por no querer esforzarse y el mezquino por no querer gastar, terminaban haciendo el doble. El mensaje es claro. Si no haces bien algo desde el principio, tendrás que hacerlo otra vez. Hoy casi no se escucha porque las nuevas generaciones prefieren frases más directas o modernas, pero sigue siendo una enseñanza vigente. La flojera y la tacañería casi siempre salen más caras. Número 14. El dicho no por mucho madrugar amanece más temprano es uno de los refranes más sabios y equilibrados del habla popular mexicana. Su origen proviene del sentido común de la vida en el campo, donde madrugar era necesario para trabajar. Pero también se sabía que hay cosas que no dependen del esfuerzo, sino del tiempo. Su significado es sencillo. No importa cuánto te adelantes o te apures, las cosas suceden a su debido momento. No por levantarte antes saldrá el sol más temprano, ni por correr lograrás que algo madure antes de tiempo. Es una forma de decir que la paciencia también es parte del trabajo y del éxito. Número 13. El dicho, agua que no has de beber, déjala correr, proviene de la sabiduría popular y tiene un origen muy antiguo relacionado con la vida rural. En los pueblos el agua era un recurso valioso y no debía desperdiciarse ni ensuciarse si no se iba agua a usar. Por eso, literalmente significaba que si no vas a beber de una corriente, no la entorpezcas ni la malgastes. Con el tiempo, el refrán tomó un sentido figurado. No te metas en asuntos que no te corresponden o aléjate de lo que no es para ti. Se usa para aconsejar que es mejor dejar pasar situaciones, personas o problemas que no te benefician o que podrían traerte complicaciones. Hoy casi no se escucha porque el lenguaje cotidiano ha cambiado y las nuevas generaciones usan frases más directas como no te metas en eso o déjalo pasar. Número 12. El dicho, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, nació en los pueblos rurales, donde la sombra de un árbol grande era símbolo de protección y descanso. En su sentido literal, el refrán se refiere a que quien se coloca bajo un árbol frondoso encuentra refugio del sol y alivio del calor. Pero con el tiempo, el dicho adquirió un significado figurado mucho más profundo. En el habla popular significa que quien se acerca o se apoya en una persona poderosa, sabia o de buena posición obtiene beneficios o protección. En otras palabras, conviene rodearse de gente honorable, capaz o influyente, porque su apoyo puede ayudarte a salir adelante. Era un consejo muy común entre padres y abuelos que enseñaban a los jóvenes a elegir bien sus amistades y a respetar a quienes podían orientarlos. Número 11. El dicho, el que es perico, donde quiera es verde, es uno de los más alegres y pintorescos del habla popular mexicana. Nació del ingenio del pueblo para expresar que una persona con talento, carácter o gracia lo demuestra en cualquier lugar, sin importar las circunstancias. En su sentido literal, el refrán hace alusión al perico, un ave que mantiene su color verde sin importar dónde esté, y en sentido figurado significa que quien tiene una cualidad verdadera la conserva en cualquier situación.
Era muy usado por los abuelos para reconocer a la gente que sobresalía por su habilidad o carisma, incluso en medio de la dificultad. Por ejemplo, se decía de alguien que sabía cantar, trabajar o resolver problemas sin importar el entorno. Número 10. El dicho en casa del herrero asadón de palo tiene un origen muy antiguo y refleja una de las ironías más comunes de la vida, que muchas veces quien domina un oficio o conocimiento no lo aplica en su propia casa. En su forma literal, el refrán señala algo contradictorio. Si el herrero trabaja con metales, ¿cómo es posible que en su casa tenga un asadón, una herramienta de hierro hecho de madera? El sentido figurado es claro. Las personas suelen descuidar lo propio, aunque tengan los medios o la habilidad para mejorarlo. Por ejemplo, el carpintero que tiene sus muebles rotos, el mecánico con su coche descompuesto o el maestro que no ayuda a sus hijos con la tarea. Este dicho era muy usado por los abuelos para señalar la falta de coherencia o de atención a lo cercano. Y aunque hoy ya casi no se oye, sigue teniendo mucho sentido. Número 9. El dicho. El muerto al pozo y el vivo al gozo es una expresión muy antigua del pueblo mexicano, usada con un toque de humor y resignación para hablar de lo inevitable de la muerte y de cómo la vida continúa. Literalmente significa que cuando alguien muere, hay que dejarlo descansar y seguir viviendo. El pozo representa la tumba y el gozo simboliza el disfrute de la vida. En su sentido figurado, este refrán enseña que no hay que quedarse atrapado en el dolor o en el pasado, porque los que seguimos vivos debemos continuar adelante. Se usaba mucho en velorios o conversaciones entre adultos mayores, no con frialdad, sino con ese humor mexicano que enfrenta la muerte con picardía y filosofía. Número 8. El dicho, al nopal solo se le arman cuando tiene tunas es una frase muy mexicana que nació en el campo, donde el nopal es una planta común y muy valorada. Literalmente significa que las personas solo se acercan al nopal cuando da fruto, es decir, cuando tiene tunas, sus frutos dulces y comestibles. En su sentido figurado, este dicho se usa para señalar que muchas personas solo se acercan a alguien y quieren sacar provecho o beneficio, pero cuando no hay nada que ganar se alejan. Es una forma popular de hablar de la conveniencia y la hipocresía, muy usada por los abuelos para advertir sobre las amistades interesadas. Hoy casi no se escucha porque suena muy rural y las nuevas generaciones ya no usan tanto esas comparaciones con la naturaleza. Número 7. El dicho, cuando el tecolote canta el indio muere es uno de los más antiguos del folclore mexicano y está lleno de simbolismo popular. Proviene de las comunidades indígenas y rurales, donde el tecolote, una especie de búho o lechuza, siempre fue considerado un ave de mal agüero. Su canto nocturno, grave y misterioso, se asociaba con la muerte o con desgracias cercanas. Literalmente, el refrán dice que cuando el tecolote canta alguien muere, pero su sentido figurado va más allá. Expresa la creencia en los presagios y el respeto que las culturas antiguas tenían por los signos de la naturaleza. En los pueblos, si se escuchaba a un tecolote cerca de una casa, muchos creían que pronto habría una pérdida o una mala noticia. Número 6. El dicho. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Es una expresión popular mexicana cargada de realismo y picardía. Su origen viene del mundo rural y hace referencia a las macetas. Estos recipientes donde crecen las plantas, pero que nunca pueden moverse ni crecer más allá del espacio que las contiene. En sentido literal, la frase dice que una maceta no puede salir del corredor, el patio o la entrada de la casa, porque está destinada a permanecer ahí. En sentido figurado, el dicho significa que cada persona tiene un destino o límite según sus capacidades, oportunidades o manera de ser, y que algunos, por más que quieran, no logran salir de su entorno o superar ciertas barreras. Aunque puede sonar fatalista, en el México de antes se usaba más como una forma de aceptar la realidad con humor. Los abuelos lo decían cuando alguien intentaba hacer algo que parecía fuera de su alcance o cuando la vida no daba para más. Número 5. El dicho.
El hambre es mala consejera es una frase muy antigua que refleja la sabiduría popular sobre cómo las necesidades extremas pueden afectar el juicio. En su sentido literal significa que cuando una persona tiene hambre puede tomar decisiones impulsivas o equivocadas solo por satisfacer esa necesidad. Su origen viene de la experiencia campesina y cotidiana. El hambre hacía que la gente aceptara trabajos mal pagados, vendiera sus pertenencias o actuara sin pensar, solo para conseguir algo que comer. Con el tiempo, el refrán se usó también en un sentido más amplio para advertir que no se deben tomar decisiones importantes cuando uno está desesperado o necesita algo con urgencia, ya sea comida, dinero o afecto. Hoy casi no se escucha porque las expresiones populares han cambiado, pero su enseñanza sigue siendo muy actual. Cuando la necesidad aprieta, la razón se debilita y por eso conviene esperar a tener calma antes de actuar. Número 4. El dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores, proviene de la sabiduría popular y tiene raíces muy antiguas, incluso desde la época medieval en España, aunque en México se adoptó con un toque local. En su sentido literal se refiere a que cuando un río está agitado o turbio, los peces se confunden y es más fácil atraparlos, lo que beneficia al pescador atento. En sentido figurado significa que cuando hay desorden, conflicto o confusión, siempre hay alguien que se aprovecha de la situación. Es decir, mientras unos sufren por el caos, otros encuentran la oportunidad para sacar ventaja. En la política, los negocios o incluso en la vida diaria. Se usa para describir a quienes se benefician del descontrol o de los problemas ajenos. Número 3. El dicho: en martes ni te cases ni te embarques, es uno de los refranes más antiguos del mundo hispano y tiene un origen que mezcla creencias populares y supersticiones. Viene de la época medieval, cuando se creía que el martes era un día de mala suerte porque estaba dedicado al dios Marte, asociado con la guerra, la pelea y la destrucción. En su sentido literal, el dicho aconseja no casarse ni emprender viajes o proyectos importantes en martes, ya que se pensaba que ese día traía conflictos, accidentes o fracasos. Con el tiempo, en México y otros países de habla hispana se volvió una advertencia popular. Mejor espera otro día para hacer algo importante. Hoy casi no se escucha porque las supersticiones han perdido fuerza y la gente ya no asocia los días con la buena o mala suerte. Número 2. El dicho: del plato a la boca se cae la sopa. Es una expresión muy usada por los abuelos para recordar que nada está seguro hasta que realmente sucede. Su origen viene de la vida cotidiana, donde algo tan simple como llevar la cuchara de sopa a la boca podía terminar en accidente, se derramaba antes de comerla. En sentido figurado, el refrán enseña que aunque algo parezca estar a punto de lograrse, siempre puede fallar en el último momento. Se aplica cuando un plan, trato o sueño se arruina justo antes de concretarse. Por ejemplo, cuando alguien está por conseguir un trabajo o cerrar un negocio y algo inesperado lo impide. Hoy casi no se usa porque el habla moderna prefiere frases más directas como "no cantes victoria". Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Hasta que no se cumple, nada está asegurado. Número 1. El dicho: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Tiene un origen antiguo, probablemente europeo, y fue adoptado en México con el paso del tiempo. Su sentido es claro y profundo. No basta con tener buenas intenciones si las acciones terminan causando daño o no se llevan a cabo correctamente. En otras palabras, muchas personas hacen o dicen cosas con buena voluntad, pero sin pensar en las consecuencias o simplemente no actúan. Así, aunque sus intenciones sean nobles, los resultados pueden ser negativos. Por eso, el refrán advierte que el buen deseo sin acción o la acción sin prudencia puede llevar a malos resultados. Un dicho extra. El dicho "ale", que es mole de olla, nació en esas cocinas mexicanas donde el tiempo parecía ir más despacio y el aroma del guiso llenaba toda la casa. Preparar un mole de olla no era cosa sencilla. Había que cocer la carne con paciencia, limpiar los chiles,
picar las verduras y dejar que todo se mezclara hasta que el caldo tomara ese colorcito rojizo tan sabroso. Mientras las cocineras se alistaban para empezar, una de ellas soltaba la frase con una sonrisa: a darle, que es mole de olla. Y todas sabían que era momento de ponerse manos a la obra. Con el paso de los años, la expresión se escapó de las cocinas y se volvió parte del habla diaria. Hoy la decimos para animarnos a empezar cualquier cosa, desde un trabajo difícil hasta un día pesado. Es una manera muy mexicana de decir vamos con todo, pero con ese toque cálido, sabroso y optimista que solo un buen plato de mole de olla puede tener. Estos viejos dichos son más que simples palabras, son pedazos de historia, de sabiduría y de la manera en que nuestros abuelos veían la vida. Aunque muchos ya no se usan, cada uno encierra una enseñanza que sigue siendo válida hoy. Recuperarlos es una forma de mantener viva nuestra identidad, nuestro lenguaje y ese ingenio tan mexicano que sabe decir mucho con pocas palabras. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje por la sabiduría popular. Nos vemos en la próxima para seguir recordando juntos esas frases, costumbres y tradiciones que hacen de nuestro México un lugar lleno de historia y corazón. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.